individual o también en grupo. Baños de bosque, una técnica reconocida científicamente que genera una mayor amplitud en la percepción y una gran regeneración a nivel celular. No es caminar por el bosque, es un baño de bosque. Teléfono de contacto de Nancy Christensen 2262 41 45 13. Y también aporta otra terapia realmente maravillosa que nos ayuda a revelar aspectos nuestros que hoy están obstaculizando nuestra vida, vinculados a nuestros ancestros, constelaciones familiares, también de la mano de Nancy Christensen. Llámala al 2262 41 y 45 13 y comenzá a experimentar un baño de bosque y una constelación familiar. Hola amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos compartiendo juntos nuestro programa radial. Estamos en contacto en la FM 93.5, la radio de la gente, en nuestra querida ciudad de Necochea,
provincia de Buenos Aires, en la costa atlántica de Buenos Aires, República Argentina. Bueno, este es un día martes 7 de abril, año 2026. Todos los martes a las 16 horas estamos en contacto con nuestro querido operador y musicalizador en los controles, Francisco, que está allí firme y le agradecemos, presente, quien les habla, Susana y Rosy, y disfrutando estos encuentros en este hermoso otoño, que se presenta gris, pero bueno, está bueno y ya estamos transitando el otoño aquí en nuestra querida Argentina y en toda esta parte del hemisferio. Estamos hoy en contacto desde el Ecuador con un gran investigador de temáticas ovnis y fenómenos paranormales. Él es integrante del grupo Rama, este grupo tan famoso de contacto con seres de otras dimensiones o seres extraterrestres. El fundador obviamente es Paz, este gran investigador peruano. Y escuchándolo a Rafael Calderón, porque de él nos estamos refiriendo, en varios programas en YouTube, realmente admiré muchísimo sus aportes. Me encantó realmente la información que transmite, la profundidad de sus conceptos, lo amplio que es en la percepción de una temática que obviamente no se resume como en épocas anteriores que hablábamos únicamente de ovnis y seres extraterrestres, sino que esto realmente cada vez va abriendo un mayor abanico de lo que en realidad podría ser este contacto y podrían ser todas estas entidades, seres, ¿no?, que se encuentran quizás no solamente fuera de nuestro planeta. Es así que lo conecté y que muy amablemente aceptó la invitación. Entonces aquí va un agradecimiento profundo a nuestro queridísimo Rafael Calderón, a su rol, un rol realmente tan importante que es difundir estas temáticas que, si bien últimamente a través de los medios masivos de comunicación y bueno, entidades internacionales referidas a temáticas ovnis cada vez nos están admitiendo más que sí, que puede ser que sí, que existan la existencia extraterrestre y demás. Aquí Rafael Calderón, como tantos investigadores serios, vienen estudiando esto hace muchísimo tiempo, tienen muchísimos testimonios y la verdad que yo creo que gran parte de la humanidad ya considera la existencia de otros seres, no solamente humanos, que existen y que han venido contactando con nosotros desde épocas remotas. Así que bienvenido, mi queridísimo Rafael Calderón. La verdad es un gusto que estés aquí. Un abrazo enorme para vos, para tu familia y para el bellísimo Ecuador, que he tenido también otros entrevistados de tu precioso país. Así que muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Susana. Qué gusto saludar contigo y con todos tus seguidores de tu programa. Realmente para mí también es una gran alegría estar con ustedes este día compartiendo estos temas tan interesantes y al mismo tiempo polémicos, pero como dices tú, ya estamos 38 años investigando el tema y realmente muy fascinados, ¿no?, de todo lo que hemos logrado aprender, ver y sobre todo compartir con la gente que sigue estos temas, ¿no? Porque como dices tú, hoy en día hay mucha apertura, hay mucho despertar de conciencia con referente al tema de los ovnis, la visita extraterrestre y todo un sinnúmero de temas que se pueden dar alrededor del fenómeno. Exactamente. ¿Perteneces actualmente al grupo Rama de Contacto creado por Pax? Sí. Sí, perfecto. Sí. Yo ingresé al grupo Rama en el año 88. Lo conocí a Sixto Paz, un viaje que hice a la frontera con Ecuador, un lugar que se llama Piura. Sí. Y ahí lo pude conocer y quedé impactado por las experiencias que ellos habían tenido. Y después lo invitamos a Sixto acá al Ecuador y intentamos replicar las experiencias que ellos habían tenido allá en el Perú, acá en el Ecuador. Y de eso han pasado 38 años y justamente Sixto nos explicaba de que
nosotros estamos justamente viviendo una etapa muy interesante como país igualmente, ¿no? Hay muchos avistamientos, muchas experiencias, y bueno, aquí estamos, pues después de 38 años, CISO nos dijo no crean nada, y hemos podido verificar que esto es una realidad, ¿no? Definitivamente. Claro, vos sabés que, querido Rafael, mientras te escucho, uno puede escuchar y puede observar cualquier cantidad de información, por supuesto en las redes, ¿no? Hay tantas preguntas que quizás los oyentes están queriendo hacerte, y de hecho ser la interlocutora para poder hacerla y ver qué es lo que me surge de tantas cosas que yo también tengo en la cabeza para preguntarte. Podríamos a lo mejor también percibir una parte de lo que es este contacto y de lo que es quizás el propósito de un grupo de seres, seguramente, que así como nosotros los humanos, bueno, tenemos toda una mezcla no es, en cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos nuestras cosas positivas y negativas y tenemos quizás muchos ese deseo de ir evolucionando en conciencia, ser cada vez mejores personas, y otros quizá no, pero eso no invalida ni a uno ni a otro, pero somos muy diferentes y a lo mejor alguien nos querría decir cómo son los humanos, creo que sería muy difícil buscar un denominador común y decir los humanos somos así. Creo que también a nivel seres de otras dimensiones debe haber una gran diversidad y también desde lo que yo voy leyendo, observando, tenemos, por ejemplo, el relato de muchos testimonios que hablan de, por ejemplo, abducciones, que en esas abducciones muchísimas mujeres son tomadas para poder ser utilizadas para la procreación. Hay muchísima información. Y de hecho hoy estaba escuchando justamente un referente de estos temas que hablaba de que existe una comunidad en Estados Unidos, donde hay madres, mujeres, que al haber tenido estas experiencias con seres de otras dimensiones y haber tenido la posibilidad de tener sus hijos en la Tierra, porque dicen que otros directamente fueron llevados a otros lugares y esta madre terráquea, digamos, no fue la que termina criando a ese niño, pero en los casos en donde sí quedaron con niños, se ha creado en Estados Unidos una comunidad representando a todas estas mujeres que cuidan a esos niños y que en definitiva son niños diferentes, con rasgos diferentes y con distintas inclusive capacidades muy diferentes al del humano convencional, digamos. Por un lado, tenemos mucho testimonio de esto y experiencias bastante traumáticas, aparentemente de estas abducciones que representan muchas veces, según los testimonios, algunas experiencias tipo como si fueran tomados los humanos, ya sea para extraer sustancias o para estudiarlos o como, diríamos, como seres de laboratorio, ¿no? Pero por el otro lado, también tenemos otro tipo de información que nos habla de un grupo de seres también fuera de nuestro mundo o quizás intraterreno, no lo sabemos, que tienen un propósito específico para poder ayudar a la humanidad. Hablan de la Hermandad Blanca, eso hace muchísimo tiempo que también lo hemos escuchado, y que aparentemente el propósito de esta hermandad es absolutamente positivo y creo que no es a lo mejor de hacer este tipo de experiencias o digamos este tipo de situaciones con el humano, pero esto yo directamente es lo que te envío a ti, a mi querido Rafael, para que dentro de estas perspectivas vos puedas exponer tu mirada, tu investigación, tu conocimiento y que podamos escucharte ya de aquí a que terminemos directamente a vos. Así que ahí yo te doy estas perspectivas que he leído y bueno, y queriendo saber cuál es tu opinión con respecto a esto. Bueno, me has hecho varias preguntas y vamos a intentar aclarar todas estas dudas que me manifiestas.
Bueno, mira, recuerda tú que el tema del fenómeno ovni actualmente en la edad moderna comienza a finales de la década de los años 40, donde se comienzan a observar en las principales capitales del mundo objetos voladores no identificados o platillos voladores. Y por otro lado, también en esta época se presentan los famosos contactados, o sea, personas que afirman haber tenido contacto con estos seres. Y pues esto ha venido evolucionando muchísimo en el tiempo y se han ido dando experiencias ya de contactos directos. Inclusive los propios astronautas han ido manifestando también que no ha habido vuelo espacial norteamericano y ruso que no haya tenido contacto con estas civilizaciones que están llegando actualmente a la Tierra. Y de estas interacciones que se han dado con estas civilizaciones, podemos determinar 5 tipos de contactos, ¿no? El primer tipo de contacto es el contacto del primer tipo, en donde tú observas en el cielo un objeto que pasa a gran velocidad, se detiene y hace un zigzag y se aleja a altas velocidades. Ese es el contacto del primer tipo. El contacto del segundo tipo es el que tú observas un objeto que ya se detiene, se acerca, te hace luces, tú le prendes una linterna y hay un intercambio, y hay una relación, saben que te están observando y tú también sabes que hay una interacción con estas entidades. El contacto del tercer tipo es cuando ellos ya se acercan definitivamente y ya te envían un mensaje, te pueden citar a algún sitio, ves bajar seres de las naves, o inclusive pueden aparecer en tu dormitorio. El contacto del cuarto tipo es aquel que te invitan a subir a la nave y te dan una vueltita aquí dentro del propio planeta. Y el contacto del quinto tipo es donde te sacan fuera de la Tierra y te llevan a sus mundos, ¿no? Esos serían los 5 tipos de contactos. Ahora, desde los años más o menos 50 y 60, de acuerdo a la información, en las experiencias de contacto que se ha dado, existe una suerte de cuarentena planetaria en la Tierra, ¿no? O sea, en el cosmos habría una suerte de gobierno que está compuesto por 24 seres o 24 ancianos que regulan y gobiernan la galaxia. Este gobierno se le conoce justamente como la Confederación de Mundos. Estas entidades han decidido generar una cuarentena planetaria en nuestro mundo, de tal suerte de que nadie quien no tenga autorización puede ingresar al planeta. Antes quizás había mucha libertad, o sea, cualquier civilización podía pasar muy cerca aquí de la Tierra y podía llevarse una persona y no había quien cuide. Hoy en día no está sucediendo eso, sino hay esta cuarentena. También dentro de la experiencia ya de contacto, ¿no? Se habla de que son alrededor de unas 60 civilizaciones que vienen visitando la Tierra. De esas 60 civilizaciones, 55 tienen muy buenas intenciones, tienen muy buena onda, y hay un grupo de civilizaciones, unas 5 civilizaciones que no tienen tan buenas intenciones, que realmente de alguna manera tienen una mala onda frente a la humanidad. Entonces, se han dado casos, sí se han reportado casos de civilizaciones que han intentado ingresar a nuestro mundo y al burlar esa guardia, esa custodia que tenemos en el planeta, pues estas naves han sido derribadas por quienes nos están protegiendo. Una prueba de lo que estoy comentando ahora es justamente el video que la NASA desclasificó en el año 99, donde se puede ver al transbordador espacial Discovery ahí pues fuera en el cosmos, y tiene una imagen donde se puede ver la curvatura de la Tierra, ¿no? Y se puede observar claramente cómo un ovni intenta ingresar a nuestro mundo y 4 ovnis le salen al paso, o sea, intentan de alguna manera cortarle el paso, inclusive le mandan una suerte de rayo y este ovni que quiere ingresar regresa en un ángulo recto y ahí se comienzan a pelear. Entonces podemos ver que afuera realmente hay un conflicto, hay una guerra que tiene repercusión aquí en nuestro planeta. Unos intentando ayudarnos, otros intentarnos de alguna manera perjudicarnos. Y muy pocos casos, pero muy pocos casos se han dado de gente que ha burlado esta guardia y que ha intentado de alguna manera
tener relaciones sexuales con seres humanos de nuestro mundo, y pues han intentado justamente hacer esta transgresión, y sí se han dado, pero han sido casos muy exclusivos, muy pocos, pero como lamentablemente el tema del fenómeno OVNI es un tema que no es avalado por las grandes potencias y más bien se intenta ocultar la información, hay una política de silenciamiento, lo que se intenta es hacer un escándalo con respecto a algo muy puntual, algo que se dio en algún momento, y se proyecta una situación como que fuese muy común, o sea que estos seres están viniendo con malas intenciones, que están embarazando gente, que están raptando gente, que están haciendo un sinnúmero de pruebas, de experimentos y cosas así, y realmente se le da mucha mala fama al tema de los ovnis. Entonces, se han sucedido casos de abducciones, ¿no? Pero más bien diríamos de invitaciones a ingresar a la nave. Uh-huh. Es como una invitación que te hacen a ti para que ingreses a estos objetos voladores y tengas un contacto con estas civilizaciones, y efectivamente a veces te hacen pruebas de sangre, te hacen pruebas de la contaminación que estamos teniendo los seres humanos, nos toman un poco el pulso a la humanidad. Es como que si nosotros fuéramos en este momento allá al Amazonas o al África y encontráramos una civilización viviendo en la edad de piedra, y nosotros tomamos muestras de sangre para hacer análisis y les ponemos vacunas y les ayudamos a ponerles medicinas. Entonces ellos en un principio pueden sentir que algo agresivo se les hizo, pero realmente lo que se hizo es ayudar. Y eso es lo que te puedo decir con relación al tema de las abducciones, ¿no? Uh-huh. La mayoría de veces han sido experiencias muy positivas, pero lamentablemente se ha querido dar un trastoque muy negativo, como el caso que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos, con el contactado Travis Walton, sí, que ahí pues él vio aparecer un objeto, nos llevaron al interior y tuvo una experiencia muy positiva, y él fue regresado y contó a su familia y tuvo más experiencias, pero hubo un grupo de cineastas que quisieron llevar al cine su experiencia, y cuando él contó todo lo que él había vivido, pues, y se proyectó la película, no correspondía en nada a la realidad. Realmente hicieron ver como que él hubiera vivido una experiencia muy desagradable, una experiencia muy agresiva, donde le manipulaban, le metían objetos por todos los lados, y él supuestamente se había traumado, y él hizo una denuncia pública diciendo que él no vivió esa experiencia. Entonces, como puedes ver, hay situaciones donde sí se han dado. Por otro lado, las experiencias en su mayoría son positivas, pero por un lado se manipula la información y se crea una psicosis, se quiere generar una mala fama con referente al tema OVNI, de tal forma de que la gente tenga rechazo y pues no tenga intención de acceder a esta información, a este conocimiento. ¿Por qué las grandes potencias intentan desprestigiar el fenómeno OVNI? Porque este fenómeno cuestiona toda nuestra sociedad, toda la estructura social del planeta se caería la economía, la religión, la política, justamente porque una civilización más avanzada que tiene contacto con una que no ha avanzado tanto, termina siendo absorbida por la más avanzada, por su ciencia, por su tecnología, por su medicina, por su sociología, por su política, por sus maneras más avanzadas de gobernarse. Y como vivimos en un mundo lleno de intereses creados, es por este motivo que se distorsiona la información y se intenta generar una mala fama con respecto al tema de los ovnis. Perfecto, perfecto. Estamos, para quien recién conecta, en la FM 93.5, la radio de la gente, en nuestra querida ciudad de Necochea, Buenos Aires, Argentina, en contacto desde el Ecuador con nuestro estimadísimo Rafael Calderón, desde el Ecuador, investigador de temáticas OVNI, integrante del grupo Rama de Contacto. Rafael, entendido entonces esto, que si bien, como vos decís, sí pudieron haber casos, muchísimos otros realmente no fueron así, y hay como una intención, ¿no?, de identificar a los seres de otros espacios, de otros lugares o dimensiones, asociándolos con seres macabros o negativos. Pero como vos decías, dentro de este gran porcentaje de seres hay un 55%
que bregan a favor, digamos, de la humanidad, están del lado de la luz, y este otro 5%, ¿no?, que evidentemente también hace de las suyas. Pero cuando hablamos o cuando te escuchamos hablar de la Hermandad Blanca, evidentemente hay entonces un grupo de seres o de seres que provienen de distintos lugares o distintos espacios que han creado una confraternidad con algún propósito especial, donde nosotros como planeta Tierra también somos en cierta forma o guiados por ellos, o hay un propósito, digamos, que nosotros tenemos que llegar o alcanzar, y que tenemos el acompañamiento de esta Hermandad Blanca. Contanos un poquito a qué nos referimos cuando escuchamos la Hermandad Blanca. Así es, como tú bien dices, nosotros somos un grupo de contacto, la experiencia de contacto con seres extraterrestres, ¿no? Civilizaciones que están visitando la Tierra desde tiempos inmemoriales, que dejaron un alto conocimiento, una alta información, que permitieron grandes saltos evolutivos a la humanidad. Antiguamente se les llamaba los ángeles o los dioses, y algún día prometieron regresar, y en este momento están volviendo, preocupados por el desarrollo tecnológico, sobre todo la energía nuclear, que los seres humanos hemos desarrollado, y también porque estamos al fin de un ciclo cósmico donde se están gestando a nivel cósmico grandes cambios, grandes transformaciones, y la Tierra también está pasando ese proceso de transformación. Y entonces, en la experiencia de contacto del Grupo Rama, se hablaba de que uno de los objetivos de tener contacto con estas civilizaciones era viajar a diferentes lugares en el planeta donde existirían entradas a un mundo subterráneo que estaría habitado por un grupo de seres que estarían guardando en el interior de la Tierra todos los archivos de la historia humana, de la historia perdida de la humanidad, de civilizaciones que aparecieron hace miles de años y que, producto del mal uso de la tecnología o de accidentes cósmicos, desaparecieron, pero que lograron un alto nivel de evolución. Y está también una historia que todos desconocemos, que nos involucra y que nos permite emparentarnos con estas civilizaciones que están visitando nuestro mundo, así como oyes, ¿no? O sea, emparentados según esta información. Ellos, seres extraterrestres, habían sembrado hace miles de años la vida aquí en la Tierra. Lo que nos diferencia de estas civilizaciones es simplemente que ellos aparecieron antes. O sea, vienen visitando la Tierra desde tiempos inmemoriales, inclusive en épocas que ni siquiera existía vida aquí en la Tierra, cuando el planeta estaba en un proceso de enfriamiento. Entonces, ellos han venido teniendo una interacción constante, permanente, aquí en nuestro mundo, pero hace más o menos unos 11.000 años, podríamos decirlo, nuestro planeta entró en una crisis. O sea, hubo una conmoción a nivel planetaria por la caída de varios asteroides y meteoritos que hicieron de que se hunda un continente que se conocía antiguamente como la Atlántida. Y también se dé ese famoso diluvio universal que todas las culturas hablan, ¿no? Sí. Culturas de todos los pueblos hablan de una gran inundación planetaria. Y esto fue gestado justamente porque hace unos 36.000 años habría venido un grupo de seres provenientes de Orión, que a través de los mitos, leyendas y sobre todo de las religiones se menciona como los ángeles caídos, ¿no? Quienes organizaron una guerra, y esa guerra generó una gran conmoción, ¿no?, a nivel cósmico, y vinieron a nuestro mundo en calidad de deportados. Entonces, esta fuerza que vino en el pasado, desde Orión, estuvo encabezado por un ser que las religiones lo mencionan como Satanael o Satanás, un Orión procedente justamente de esta zona del universo, y que generó una rebelión, ¿no?, en contra de un proyecto, porque ellos se habían estancado en su proceso evolutivo, y para ayudarles a sacar del estancamiento se seleccionaron algunas civilizaciones como la Tierra, quienes aportarían a estos seres emociones y sentimientos que ellos no lograron experimentar o desarrollar, porque dieron paso más a un desarrollo, diríamos, mental, un desarrollo más tecnológico, científico, y dejaron de lado las emociones. La idea era que ellos aprendan de nosotros emociones, pero a ellos no les gustó esa idea de que seres que recién aparecían o que tenían poca historia pudiesen enseñarles a ellos algo.
Entonces la vanidad del orgullo les jugó muy malas pasadas y se opusieron al proyecto, y la oposición, que en un principio fue de alguna manera como una discusión, un malentendido, terminó siendo una conflagración, terminó siendo una guerra, que cuyos ecos hoy en día todavía podemos ver justamente cómo ahí se están peleando fuera, fuera del planeta por nosotros, como hemos citado con el tema del Discovery y el video donde se intenta o se ve cómo intenta ingresar al mundo y otros cortan el paso. Entonces, estos seres que llegaron hace 36,000 años, cuando la Atlántida todavía existía, se presentaron ante los seres humanos como dioses y se hicieron adorar como dioses. Y manipularon al ser humano, lamentablemente, pero ellos no duraron mucho tiempo, sino que al ingresar a nuestro planeta, envejecieron rápidamente y murieron. Y se quedaron atrapados en una dimensión paralela a la física, una dimensión que se llama el astral. Y desde esta dimensión le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. No se dan el lujo de poder manipular a todos los seres humanos, porque necesitarían mucha energía, pero lo que hacen es manipular a ciertos seres humanos ubicados en lugares claves, en la política, en la religión, en la economía, en las finanzas, etcétera, y desde ahí manipulan a toda la humanidad, instaurándose con un gobierno negativo en contra de nuestra humanidad, o sea, intentando sabotear a la humanidad. Entonces, esta fuerza que vino desde Orión, como mencioné hace un momento, ha venido conspirando contra la humanidad, y ya sabemos quiénes son. Ellos son las fuerzas de la oscuridad, y han venido interviniendo a lo largo de la historia, intentando que el ser humano se pierda, que el ser humano se destruya, que el ser humano no continúe. Y ha sido tanta la acechanza, tanta la oposición, que estas fuerzas que hoy en día inclusive siguen actuando y se les conoce como los Illuminati, han llegado momentos en la historia planetaria en que ya las fuerzas no dan más, o sea, la acechanza es demasiado fuerte, y es por eso que el gobierno cósmico, decidió enviar una ayuda para contrarrestar toda esta fuerza de oposición que se ha dado en nuestro mundo. Entonces, hace 11,000 años llegaron un grupo de seres enviados por esta Confederación de Mundos o el gobierno de la galaxia, y descendieron en el desierto del Gobi, en la Mongolia. Y con su tecnología fundaron una ciudad dentro de la Tierra, que en los mitos de la India, del Asia, del Tíbet, del Himalaya, del Nepal, se habla como Shambhala, el reino de la paz, donde moran los Mahatmas, las almas grandes. Estos 32 enviados, con su tecnología, abrieron túneles y galerías que atraviesan todo el planeta subterráneamente, y ahí fundaron ciudades intraterrenas. Y dentro de estas ciudades intraterrenas guardaron todos los archivos del conocimiento humano, toda la historia perdida de la humanidad, que parte de la historia que te acabo de contar justamente tiene que ver con esa historia perdida. A esperas que algún día los seres humanos estemos lo suficientemente preparados como para poder salir de crisis como la que estamos actualmente viviendo y podamos generar un despertar de conciencia. Entonces, ese era uno de los objetivos de nuestro grupo, del grupo Rama, de viajar a diferentes lugares para entrar en contacto con la Hermandad Blanca y recibir por parte de ellos esta historia que ellos lo denominan el plan cósmico. La primera generación de la Hermandad Blanca eran estos 32 seres que en libros antiguos de la India se mencionan claramente. Y por otro lado, ellos dejaron tomando la posta a la segunda generación de la Hermandad Blanca, que serían Atlantes, que lograron un alto nivel de conciencia, un alto nivel de conocimiento como Tot, el Atlante, ¿no? Conocido en Egipto como Hermes Trismegistro, también habría sido un Atlante él, y fue llamado a ser parte de la Hermandad Blanca como parte de la segunda generación. La tercera generación fueron seres humanos que fueron seleccionados por los Atlantes, que lograron un alto nivel de conocimiento, un alto nivel de evolución, y que tomaron la posta para guardar ese conocimiento y custodiar el conocimiento en el mundo intraterreno. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de un Krishna, de un Buda, de un mismo Jesús, porque el que lidera esta hermandad, este gobierno de la luz, de la parte positiva de la humanidad, se le conoce como el Gran Señor de Shambhala. Así es la denominación que se le da, que dirige las fuerzas positivas del planeta,
Y la cuarta generación serían actualmente seres humanos que han sido invitados y llamados a tener contacto con la Hermandad Blanca y recibir ese conocimiento, pero ya no para guardarlo, sino más bien para compartirlo. Entonces, como grupo, hemos hecho viajes a muchísimos lugares. Acá en el Ecuador hemos ido sobre todo a la famosa Cueva de los Tallos, donde el húngaro argentino Juan Morris afirma haber encontrado una civilización extraterrestre viviendo en el interior de la Tierra, y que ellos tendrían unas planchas metálicas donde está grabada la verdadera historia de la humanidad. Y hemos hecho muchos viajes y hemos tenido experiencias increíbles, alucinantes, ahí en el interior del mundo subterráneo. Entonces, eso es lo que te puedo decir con respecto a la Hermandad Blanca de los Retiros Interiores, que es la que se fundó aquí hace 11.000 años en la Tierra, pero también existiría este gobierno positivo también en la galaxia, cuyo cabeza estarían 24 seres o 24 ancianos que no representan a ninguna civilización en especial, sino más bien a la evolución en sí misma. Claro, ahí está. No representarían a ninguna raza en especial, porque recuerdo que en una entrevista que te han hecho, Rafael, te consultaban, ¿no? Las distintas, no sé si son razas o especies, distintas especies o razas extraterrestres. Bueno, vos nombraste algunas, pero nos comentabas que son muchísimas, que son muchas. O sea, nosotros, digamos, siempre escuchamos el tema de los reptiloides, luego de estos seres nórdicos, muy altos, con cabello blanco, rubio, casi ojos azules, pero hay muchos más, ¿verdad? Ahora, estas razas entonces, muchísimas de estas razas participan de esta gran hermandad blanca y es como que tienen un consenso, obviamente. Así es. Como te decía hace un momento, son 60 civilizaciones que visitan la Tierra, ¿no? De esas 60, 55 tienen buenas intenciones, 5 no tan buenas. Son seres y razas que provienen de diferentes partes del universo. El aspecto de estos seres es muy variado, muy distinto. Claro. Las civilizaciones que procuran tener contacto con nosotros son los más parecidos a nosotros, porque los seres humanos juzgamos de acuerdo a las apariencias. Si nosotros viéramos a alguien distinto, a alguien diferente, pensaríamos que es malo y lo rechazaríamos. Entonces, los más parecidos a nosotros se conectan, pero hay seres que tienen un aspecto antropomorfo, o sea, cabeza, tronco, extremidades, pero cuya genética es, por ejemplo, parecida a seres aviares, o sea, hombres pájaro. Hay seres reptiloides, ¿no? O sea, como reptiles. Seres felinoides, que se les conoce como los urma. Seres también de aspecto como insectos. Y tenemos una variedad gigantesca. Si aquí somos tan distintos en la Tierra, imagínate tú en el cosmos, ¿no? Pero también hay un grupo de seres que son de energía, o sea, que ya no tienen un cuerpo físico, sino que tienen energía, y ellos tienen la habilidad de tomar la forma que ellos quieran. Pueden tomar la forma de una persona, pueden tomar la forma de un animal, pueden tomar la forma que ellos deseen, ¿no? En la Cueva de los Tallos, justamente nosotros vivimos una experiencia con unas esferitas luminosas que nos aparecieron físicamente. Todos los que estuvimos ahí presentes las pudimos ver con claridad, pero los shuaras, que son los indígenas que habitan la selva, hablan de que ellos, esta manifestación es Arutam, y ellos dicen, Arutam puede tomar la forma que él quiera, puede tomar la forma de jaguar, de serpiente, puede tomar la forma de una persona, de una cascada, o sea, pueden tomar la forma que ellos quieran, ¿no? Entonces, todas estas variantes que hay en el cosmos están llegando a nuestro mundo porque hay una gran expectativa aquí, ¿no? Si bien es cierto, no somos el centro del universo para nada, pero sí somos un centro de una expectativa, ¿no? Porque hay mucha expectativa por parte de estas civilizaciones que lamentablemente, como te comuniqué, están estancadas en su proceso de evolución, no lograron llegar a culminar ese proceso de evolución,
y están esperando de nosotros que les podamos enseñar cómo salir de ese estancamiento. Y la forma es enseñándoles emociones, ¿no? Ahora la pregunta del millón es ¿por qué se estancaron? Pero bueno, ahí dejamos a la gente a ver si se interesa por qué se estancaron. ¿Por qué se estancaron? Vos sabés que entre lo que había escuchado también con respecto a seres de otros espacios, de otros lugares, de otras dimensiones o fuera de la Tierra, también seres con aspecto robótico, con aspectos robóticos, y por ejemplo aquí en la provincia de Córdoba, en una fábrica de autos, hubo el testimonio de un par de empleados, de trabajadores, que vieron esa imagen, tal cual las películas, ¿no? Cuando te vamos escuchando, nosotros en realidad es imposible que no nos proyectemos a las películas, a Star Wars y a todo esto que veíamos de pequeños, bueno, por lo menos en mi caso que ya tengo unos cuantos años, porque había algo que nos movilizaba y que nos hacía realmente entender que no era todo ficción, ¿no? Que eso verdaderamente tenía un fondo de verdad. Y en este caso, quizás también en estos procesos que cada una de esas razas van llevando adelante, la tecnología está presente y obviamente, seguramente, ¿no? Como parte también de unos señores que tienen mucho poder en la humanidad, que también quieren ya ir llevándonos a una especie de mutación donde nos roboticen también como humanos. Supongo que también esta perspectiva estuvo en otros mundos que quizás llegaron a esa conexión absoluta entre lo tecnológico y lo orgánico, perdiendo no solamente las emociones, sino tantas otras capacidades orgánicas biológicas, ¿verdad? Así es, cuando tú hablabas del tema de las películas, escuché el otro día una entrevista que le hacían a George Lucas cuando le preguntaban en qué se inspiró para escribir el guión de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Uh-huh. Y él contaba que estaba con un amigo de él, allá en Estados Unidos, estudiando alquimia y cábala, y curiosamente estuvieron leyendo libros antiguos donde se habla de la Guerra de los Ángeles, ¿no? El Mahabharata, el Ramayana, la propia Biblia habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, y leyendo todas estas guerras épicas que se mencionan en estos libros antiguos, él se inspiró en el tema de la Guerra de las Galaxias. Por otro lado, podemos decir de que estamos frente a civilizaciones que tienen un desarrollo tecnológico que para nosotros es simplemente ciencia ficción. No son mejores que nosotros, ni tampoco peores, pero sí están muy avanzados tecnológicamente y han logrado pues cosas que para nosotros simplemente son imposibles, ¿no? Tienen ellos androides o seres robóticos que les acompañan en sus viajes y sus naves, y que muchas veces cumplen la función como de misioneros para poder medir y tomar el pulso de la atmósfera de planetas, qué sé yo, o sea, tomar pruebas en climas extremos, ¿no? Pero también, algo que también nos hemos llegado a enterar a través de la experiencia de contacto, es que ellos lograron la tecnología para generar clones, y cuando su cuerpo ya no les servía, de alguna manera generaban un doble de sí mismo a través de la clonación y hacían una transmigración de almas, de tal forma que esa alma que está habitando ese cuerpo no muere y simplemente se transmigra hacia otro cuerpo. Y estamos hablando de seres que tienen conciencia lineal de 50.000 años, de 60.000 años, porque van migrando, que dicho sea de paso, ellos viven muchos más años que nosotros, ¿no? Entre 2.000 a 3.000 años. Y pues tienen esa particularidad, ¿no? de poderse de alguna manera clonar, ¿no? Por otro lado, te mencionaba hace un rato que existe una suerte de jerarquía en el universo, en la galaxia, que a la cabeza estaban los 24 ancianos ya mencionados. Bajo de ellos estarían lo que se conoce como los Elohim, que es una suerte de ingenieros genéticos que se encargan de recorrer la galaxia y crear las condiciones para que la vida aparezca en los diferentes planetas. Una vez que la vida ya aparece, bajo de ellos estarían los guardianes y vigilantes, que son una suerte de civilizaciones que se encargan de que esa vida se expanda, florezca,
a manera de unos jardineros cósmicos, y más cerca de las civilizaciones, los guías e instructores. Claro. La gente que nosotros, o los seres que hemos tenido contacto en Misión Rama, nosotros los llamamos los guías e instructores, quienes se encargan de dar información, conocimiento para que las civilizaciones vayan avanzando en conciencia. Según estas civilizaciones, existirían 3 universos. El primer universo es el universo material. Los seres humanos vivimos en este universo material que tiene 7 dimensiones, y nosotros, los seres humanos, tenemos 7 vehículos o 7 cuerpos para movernos en estas 7 dimensiones. Somos seres multidimensionales. Y la conciencia de esas dimensiones se activa activando 7 centros de energía que están a lo largo de la columna vertebral, conocido como los 7 chakras, y aplicando conscientemente las 7 leyes universales que enseñó Tot el Atlante allá en Egipto. Más allá de la 7ª dimensión, en una octava superior estaría pues un universo paralelo a este, conocido como el universo mental. Los seres que proceden de ese universo mental los conocemos como los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, potestades, tronos, ¿no? Y ahí existiría un grupo de seres que se les conoce como los Helel o los resplandecientes, seres de energía, que a través de las religiones nosotros los conocemos como los arcángeles. Estos seres, por encargo de Dios, crearon el universo material y a todos los que vivimos en este universo material, incluidas las civilizaciones extraterrestres que han aparecido en otros mundos, en otras galaxias, en otros sistemas. Estos seres tienen la capacidad y tienen esa potestad de poder generar vida, ¿no? Son realmente los padres creadores directos de nosotros. Y más allá de estas 3 dimensiones del universo mental, en una 11ª y 12ª dimensión, estaría un universo origen, un universo conocido como el universo espiritual. Es el universo de donde todo se creó, donde todo se generó. Entonces, las civilizaciones más avanzadas del universo material lograron llegar a la 6ª dimensión y ahí se estancaron y no lograron llegar a conectarse con la 7ª dimensión, que es la máxima aspiración de evolución que nosotros podemos aspirar. Es un estado de la conciencia tan elevado que se conoce como la cristificación. Tú te conectas ya con la 7ª dimensión, te conectas con un universo, con ese universo paralelo, con el universo mental y el espiritual, y eres copartícipe de la creación con Dios. Qué maravilla. Qué maravilla. Mientras te estaba escuchando me respondiste una pregunta que estaba pensando decírtela con respecto a cómo fuimos nosotros creados. Y evidentemente, hoy por hoy, es más fácil entender que a través de la tecnología, de procesos genéticos, se puede crear vida. Entonces, evidentemente, nosotros debemos tener en nuestro ADN muchísima procedencia de distintas razas, seguramente, que fueron lo que terminamos siendo hoy, ¿no? O sea que hoy podemos, al estar viviendo esta época, al saber todo el avance de la tecnología y de la parte genética, que eso tranquilamente pudo haber sido como nosotros surgimos en el mundo, ¿no? Una creación genética por seres evolucionados a nivel tecnológico y obviamente también a nivel conciencia, pero que así fue la creación. O sea, no sé por qué a veces a nosotros nos molesta cuando decimos esto de que pudimos haber sido sembrados la vida aquí en la Tierra por parte de civilizaciones que vinieron en el pasado y realmente como que nos hieren nuestras creencias, nuestros conceptos, ¿no? Bueno, claro, las religiones nos enseñaron de que fuimos creados directamente por Dios, claro. Aunque, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero lo cierto es de que, por ejemplo, Francis Crick y James Watson, estos científicos que ganaron el premio Nobel de física y de química, sostienen la teoría de la panspermia, ¿no? Sí. ¿Cuál es la teoría de la panspermia? De que la vida no se originó aquí en la Tierra, sino que vino del cosmos. En un principio decían que las moléculas orgánicas necesarias para la aparición de la vida pueblan el universo, están por todas partes, y de alguna manera los meteoritos, los asteroides cruzan por estas zonas, toman estas moléculas y caen sobre los planetas y los fecundan a manera de espermatozoides cósmicos. Y así apareció la vida. Esta es la teoría de la panspermia, pero después de varios años, junto con 600
científicos dijeron que no, que se habían equivocado, que la vida no podía haber sido creada de esta forma natural, entre comillas, sino que la estructura del ser humano es tan compleja, el ADN es tan estructurado que es imposible que la naturaleza lo haya hecho, sino que alguien vino y sembró aquí la vida en la Tierra. Entonces lo están diciendo los científicos. Los científicos. Y de alguna manera, sí, ya sabemos que si es que no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, de pronto apareció el ser pensante, ¿no? Y no hay un proceso de evolución, sino que de la noche a la mañana apareció. Hay un grupo de científicos en Alemania que investigaron qué hubiese sido del ser humano si es que no hubiese tenido ningún tipo de intervención. Si hubiéramos crecido de una forma silvestre y natural, ahí como bosquimanos en medio de los bosques, pues estaríamos viviendo en la edad de piedra. ¿Qué es lo que ha hecho de que hoy en día haya civilizaciones que ya estén llegando a la Luna y próximamente a Marte y que estemos ya muy avanzados? Pues en todos los mitos de los pueblos antiguos se habla de la llegada de dioses, de ángeles, de seres que vinieron desde el cielo y que tuvieron contacto con la humanidad, dejaron una información, un conocimiento y algún día prometieron regresar. La mitología griega, la mitología egipcia, todas las mitologías hablan de la llegada de estos seres, inclusive en la mismísima Biblia se menciona en el capítulo 6 de Génesis que cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, procrearon hijas, y viendo los ángeles del cielo que las hijas de los hombres eran agradables a sus ojos, o sea, las chicas estaban muy guapas, tomaron de ellas cuantas quisieron y les procrearon hijos. Y esos hijos que les nacieron son antiguos héroes de antaño. En esa época había gigantes, dice la Biblia textualmente. Tal cual. Entonces, ese concepto que teníamos nosotros de ángeles, de seres inmateriales con carita de niño y pijamitas que vienen volando, pues queda muy sí, lejos, ¿no? Porque se permiten inclusive tener relaciones sexuales y procrear hijos. Exactamente, exactamente. Bueno, dicen que justamente todas esas imágenes de los angelitos gorditos con alas y demás, fue mucho más, digamos, todo lo que surge a través de los artistas, en realidad, porque evidentemente no tienen una base, ¿no? Digamos, una base que la pueden llegar a corroborar a través de distintas conexiones que se tuvo con la mitología, con distintos dibujos en piedras, ¿no? En el mismo Egipto, ¿no? Con esas imágenes, como decís vos, de seres antropomorfos, pero con cabeza de animal, con cabeza de ave, con cabeza de perro, o sea, y todo eso en realidad tiene una base, ¿no? Que podría, que puede, sino que sustenta todo este hilo, ¿no? De reflexiones con respecto a de dónde podemos nosotros venir y provenir. Y hay un libro que fue muy famoso, que seguramente lo has leído, Rafael, y estamos aquí con nuestro queridísimo Rafael Calderón. Él es investigador de temáticas OVNI, integrante del grupo Rama de Contacto Extraterrestre, creado por el gran Sixto Paz, y estamos disfrutando esta tarde con él, en este caso recordando un libro, como te decía, que fue muy famoso, que se llama Yo visité Ganímides, ¿no? Con este personaje, Joseph Ibrahim, que vivía justamente en Perú y que había tenido experiencias con seres procedentes de Ganímides. Ganímides es un satélite de Júpiter, y de hecho todo queda reflejado en ese libro, la experiencia como también la ida de él, porque según lo que dice el libro, él termina yéndose con los seres de Ganímides a Ganímides, directamente deja la Tierra. Pero lo extraordinario es que en ese momento obviamente todo fue escrito como una novela, se hablaba de distintas características, inclusive de las características físicas de este satélite, que es un satélite de Júpiter, Ganímedes, y hoy la ciencia admite que tanto Ganímedes como el satélite Europa, dos de los satélites de Júpiter, tienen absolutamente todas las condiciones para albergar vida, ¿no? Mucho tiempo después
terminan admitiendo que tranquilamente ahí puede existir vida. No sé si has leído ese libro, pero realmente es muy profundo porque me impactó mucho la parte donde Joseph habla que van a una iglesia, que ellos concurren a una iglesia, los habitantes de Ganímedes, y que tienen la conexión directa con Jesús, porque hay un descenso de la imagen y de la energía de Jesús en ese mismo, en el mismo santuario de la iglesia, donde dice que hay un encendido energético luminoso y hay una sensación de paz que es impresionante. Y bueno, es una de las cosas que me quedaron muy grabadas, pero hay muchas otras cosas más, ¿no? No sé si has leído el libro y si han conectado en algunos de esos momentos de contacto con seres de Ganímedes. Sí, claro, lo leí el libro sí varias veces y simplemente añadir que quien vivió la experiencia realmente en el Perú fue un diplomático de Salvador, ¿no? Ah, mira. Salvadoreño. Bien. Y pues él, al ser un hombre público, no quiso compartir la experiencia, ¿no? O sea, realmente la experiencia la vivió este diplomático y en el medio de la ufología de ese entonces, allá en el Perú, por los años 70, sí, pues el papá de Sixto Paz lo escuchó a este señor y es el quien le dice a José Rociano Holder, que es el que escribe el libro bajo un seudónimo, que es Joseph Ibrahim, que escribe el libro, que no valía la pena que toda esta información, que todo este conocimiento tan valioso que se había dado, quede ahí pues ya en el olvido, ¿no? Entonces él lo propone pues y se escribe el libro Yo visité Ganímedes, que realmente a mucha gente le movió el piso y ha sido uno de los grandes libros que ha despertado mucho la conciencia sobre el tema de Ganímedes, ¿no? Y ya pues hablando con los seres que estamos contactando en el grupo Rama, pues ellos nos manifiestan venir desde Ganímedes. Oh. Efectivamente, ellos dicen que Ganímedes es una colonia de la Confederación de Mundos y es una luna de Júpiter donde no hay vida natural. La vida que existe ahí es una vida artificial y que ellos poco a poco fueron adaptando para que esta colonia pueda albergar vida, ¿no? Llegaron hace unos 25,000 años, procedentes algunos de ellos de Orión, sí, y después se volvería una colonia de colonias, o sea, muchas civilizaciones estarían ahí en Ganímedes reuniéndose, ¿no? De alguna manera, el consejo también de ancianos que hablábamos hace un momento, que es el que regula el orden y que lleva a cabo pues este control a nivel galáctico, estaría de una forma provisional también en Ganímedes. Dentro de las experiencias de contacto en Grupo Rama, pues existen algunas que se ha vivido ya directamente subiendo a las naves y, por ejemplo, en el caso de Sixto, pues ha visitado físicamente Ganímedes, ¿no? Dentro de los contactos del cuarto, que hablamos hace un momento, del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto tipo, el cuarto tipo es cuando te suben a la nave, ¿no? Pero hay otro tipo de contacto, de experiencia que se da dentro de los contactos del cuarto tipo, que es ellos concentran la energía lumínica en determinado punto y ellos abren un portal dimensional, un umbral en el tiempo-espacio. Y la persona que es invitada a ingresar a esta manifestación de luz anulan su cohesión molecular, elevan su nivel vibratorio y le teletransportan a otro sitio. Hay otro tipo de experiencia dentro de estos portales que ellos les llaman sendras, donde pueden generar una activación de una capacidad psíquica que tenemos los seres humanos, que es la bilocación o la ubicuidad, el poder estar en dos sitios al mismo tiempo, o si no, experiencias más sutiles como una proyección mental o astral. Dentro de los grupos de contacto se viven estas experiencias y muchos hemos vivido experiencias de ser llevados a sus mundos a través de estos portales dimensionales que están dentro de la categoría de los contactos del cuarto tipo. Qué bueno, mi querido Rafael. Ya no nos estamos quedando con tiempo, pero la verdad que yo te invito desde el corazón a nuevos encuentros, de acuerdo a tu agenda y a tus posibilidades, volver a tenerte porque realmente es fascinante hablar contigo
y es mucho lo que en realidad podemos compartir, ¿no? Para nuestra querida audiencia. Así que yo agradecida profundamente y la verdad muy feliz de haberte contactado porque te escuché en un programa, en varios programas y la verdad que me gustó muchísimo, muchísimo. Todo tu enfoque, la seriedad y además toda la información y el conocimiento que tenés. Así que agradecida desde el corazón y te invito a nuevos encuentros de acuerdo a tus posibilidades. ¿Qué nos contás o qué nos decís, querido Rafa? Con todo gusto, Susana, pues para una próxima oportunidad, cuenta conmigo. Nosotros justamente hacemos una labor de difusión, de compartir todas estas experiencias para que haya un despertar de conciencia en la humanidad. Esa es nuestra labor y pues cuenta conmigo siempre, y también más bien yo agradecerte a ti por tu programa, felicitarte por tener la valentía de topar estos temas y de profundizar en estos conocimientos que ayudan a que la gente comience a pensar de una forma distinta, no a creer, sino simplemente a pensar en la posibilidad de que todo esto pueda ser real y cómo podría llegar a afectar nuestra vida. Así que el agradecido soy yo, te mando un fuerte abrazo y pues nos juntamos en una próxima oportunidad. Cómo no, cómo no. Muchísimas gracias, mi querido Rafael. Abrazo enorme para vos, para tu familia y para el bellísimo Ecuador. Gracias, gracias, gracias. Igualmente para ti, un abrazo. Abrazos. Nos despedimos de él, de Rafael, pero bueno, de ustedes también nos vamos despidiendo, les vamos comunicando que el sábado volvemos a estar en contacto a las 9 de la mañana con el grupo de Holotren, el tren de las buenas noticias, nuestro programa de los sábados. Y por supuesto, como siempre, les enviamos un abrazo gigante de corazón a corazón y obviamente vamos a seguir teniendo encuentros con él, con Rafael Calderón. Así que cuando ustedes quieran, pueden enviar un mensaje, algunas preguntas si ustedes quieren, para que nosotros se los hagamos en el próximo programa. Muchas, muchas gracias, abrazo enorme y muy, pero muy buen semana. Chao, chao.